En esta noche pensaba hablarles o compartir la parábola de la cizaña, ¿no? Pero el Señor me llevó a este pasaje que ya me lo había dado y me volvió a hablar en este pasaje, ¿no? Vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 7 inclusive. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Quiera el Señor bendecir esta palabra. Y ustedes dirán que tiene que ver este capítulo, estos versículos, con lo que hablaba al principio, ¿no? Y nos vamos a ir dando cuenta que tiene mucho que ver, sobre todo en el versículo 7. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo amado, su hijo espiritual, aquel que conoció, como está relatado en el libro de los Hechos, cuando lo conoció por primera vez, a Timoteo, que era un fiel joven que ardía por las cosas del Señor y que, como decía, como habíamos leído, ¿no?, por aquel consejo, por aquel testimonio de su abuela, de su mamá, su papá no era creyente, era griego, pero acá tenemos un joven, el cual el apóstol Pablo instruyó en sus caminos, lo conoció, Dios se lo puso adelante para que Pablo fuera su padre espiritual, y bien así lo aconsejó, después de lo que venimos viendo, porque Timoteo tenía algo que era esencial para un siervo de Dios, era temeroso de Dios, pero tenía algo había algo que no tenía, que tenía timidez, que era muy retraído, que era muy quedado, por decirlo de alguna manera. Y dice en el versículo 2 que el apóstol Pablo, gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 3 ahora, dice: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpieza, conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. ¿Por qué tenía memoria el apóstol Pablo de Timoteo en sus oraciones? Porque dice en la palabra de Dios que él estaba preso. Y en el capítulo 4 de ese mismo libro, 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca. El apóstol Pablo estaba prisionero, estaba en una cárcel donde no tenía luz, donde leí en un comentario que era un pozo donde se le tiraban la comida por arriba, y no era la primera vez que el apóstol Pablo había estado preso. Pero el apóstol Pablo dice que acá no cesaba en sus oraciones de día y noche. El apóstol Pablo no podía predicar, pues estaba preso, pero oraba sin cesar. Y ahí empezamos a ver el fuego del apóstol Pablo, ¿no? Que lo vemos durante todas las cartas, ¿no? Que fue una continuidad. El apóstol Pablo, cómo permanentemente manifestaba el fuego, el ardor por servir y por la obra de Dios. Y aún así, cómo transmitía a sus sucesores, en este caso a Timoteo, aquel deseo y aquellas oraciones que seguramente eran para bien de Timoteo, para que él fuera
un siervo o para que se despertara, porque después lo vemos, ¿no? Cuando habla más adelante, cuando le habla y le aconseja que despierte los dones que en él hay. Pero dice en el versículo 4, deseando verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo. Y eso se manifiesta cuando bien lo conoció, porque el apóstol Pablo lo conocía bien a Timoteo y era un fiel discípulo del apóstol Pablo. Pero no tenemos que dejar de pensar en nuestro Señor Jesucristo. Él ardía por Cristo. Y ahí se ve la unidad que había por Cristo entre el apóstol Pablo y su sucesor, ¿no? Y así en el capítulo 4 de este mismo libro de 2 Timoteo 4:9, dice, procura venir presto a mí. Y después sigue diciendo, ¿no? Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, se ha ido a Tesalónica, etcétera, etcétera. Entonces él se sentía solo. Y él deseaba verlo a Timoteo. Y acá vemos algo que es también importante y podemos aplicarlo para nosotros. Muchas veces nosotros estamos en prisiones, estamos encarcelados por diferentes situaciones, no encarcelados en la forma que estaba el apóstol Pablo, pero a veces estamos encarcelados en situaciones o en situaciones de la vida que nos tocan vivir y a veces nos sentimos solos. Y a veces es algo que es un sentimiento que está y qué deseoso y cuánto gozo nos produce el hecho de sentir la compañía de nuestros hermanos. Y qué importante que es la compañía de nuestros hermanos, qué importante que es la iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Cristo, entonces estamos todos unidos y ligados. Entonces vemos el apóstol instruyendo a su discípulo, manifestándole que él lo necesitaba a Timoteo. Procura venir presto a mí, porque estaba solo. Nosotros también a veces estamos en esta situación. ¿Y cuánto gozo nos produce cuando vemos o cuando estamos con un hermano? Cuando estamos pasando por una aflicción, llamar a un hermano para hablar con él, para contarle lo que nos pasa, o en ese momento que él nos cuente lo que nos pasa, o hacerle bien a otro. Dígame si eso no es maravilloso. Eso no es el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo está bien ligado y el cuerpo se empieza a fusionar los unos por los otros, el cuerpo, el uno por el otro. Y pensaba en esto, ¿no? El apóstol Pablo con Timoteo. Y el apóstol Pablo sabía que le quedaba muy poco tiempo y él no cesaba de orar. Entonces vemos cómo el Espíritu del Señor obraba en el apóstol Pablo. Y después vamos a hablar sobre el versículo 7. El ejemplo que el apóstol Pablo y lo que el apóstol Pablo podía decir porque él vivía lo que dice en el versículo 7. Pero ahora estamos hablando de lo que le dice a Timoteo, ¿no? En esa situación que el apóstol Pablo estaba. Y eso no lo podía decir él en su carne, lo decía a través del Espíritu, porque él estaba obrando en el Espíritu. Él estaba totalmente entregado al Señor para obrar como el Señor quería que él obrara. Dice en su palabra que él no estimaba su vida preciosa para él, sino que él quería servir a Cristo, y él servía a Cristo. Y lo dijo y lo hacía el apóstol Pablo. Y el fuego ardía en él, permanentemente en su vida. Ahora en el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía a Timoteo que tenía que despertar el don de Dios que estaba en él? ¿Por qué era necesario que lo despertara? ¿Por qué era necesario que se viera el don de Dios que estaba en él? ¿Por qué era necesario que ese don que tenía se llevara a cabo para bien de la iglesia? ¿Por qué era necesario que ese siervo se levantara? Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, acá empezamos a hablar del cuerpo. El cuerpo necesita que se manifiesten los dones. Es necesario que se manifiesten los dones. Los dones que Dios repartió a cada uno, como dice en su palabra, en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Repartió a cada uno conforme a su voluntad, conforme a su sabiduría. Entonces empezamos a pensar en los dones.
de la necesidad de reconocerlos espiritualmente y de manifestarlos espiritualmente. Porque si son reconocidos espiritualmente y son manifestados espiritualmente, ahí puede obrar en el cuerpo que esté bien ligado. Pero dice, ¿no? Te aconsejo que despiertes. Y tenemos que decir también que todos tenemos un don que el Señor nos ha dado. Todos, absolutamente todos los que estamos acá tenemos dones. Porque el Señor no se quedó guardado con nada. Entonces, todos los que estamos acá, si acaso, porque estamos escuchando la palabra, y si alguno la ha de escuchar en algún momento, y tiene los dones dormidos, como lo tenía Timoteo, porque el apóstol Pablo le decía, te aconsejo que despiertes el don que está en ti, para que pueda ser reconocido espiritualmente, pero para que pueda hacer bien a la iglesia. Entonces, hermanos, digo esto. Todos tenemos dones, despertemos los dones. Todos los hermanos tienen dones. Los que están despiertos, reconozcámoslos espiritualmente. Porque no es por algo personal que se tiene que reconocer un don. Los dones se tienen que reconocer para bien de la iglesia. La iglesia necesita que se reconozcan los dones. A lo largo de lo que es la vida del cristiano, son necesarios los dones. Pablo se lo dice a Timoteo, te aconsejo para bien de él, porque él necesitaba que el apóstol Pablo le dijera estas palabras, que despiertes el fuego, que se manifieste el fuego del don del Espíritu que el Señor le ha dado. Y ya en el versículo 7, ¿por qué le dice? Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Este es el texto, hermano, que el Señor me ha dado. Este es el texto. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. ¿Cuántas veces nos movemos con temor en nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios? Ni hablar como cuestiones humanas, pero pensemos en nosotros, como hijos de Dios, con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice, no nos ha dado el Señor el espíritu de temor. Y sigue diciendo, sino el de fortaleza, para enfrentar y afrontar la vida cristiana. Miren si el apóstol Pablo no lo podía decir, encarcelado, castigado, torturado, cantaba himnos con Silas. ¿No tenía el espíritu de fortaleza acaso el hermano? Seguro que sí, pero era el apóstol Pablo, pero era un hombre. Y el Señor nos dice a nosotros, y le dijo a Timoteo a través del apóstol Pablo, no nos ha dado el espíritu de temor. Y yo tengo que decir en esta noche esto, somos miedosos, hermano. Tenemos temor, vivimos con temor. Yo vivo con temor. Cuando vamos a predicar la palabra, cuando tenemos que dar un testimonio de nuestra vida, nos caemos, nos apocamos. Son las cosas que el Señor permite que las vivamos para que su gloria sea manifestada en el lugar que el Señor nos ha puesto, reconociendo y manifestando y despertando los dones. Y yo sentía esto, hermano. La iglesia gime. El Señor está gimiendo que se despierten los dones. Son los últimos tiempos. Estamos rodeados del último tiempo, con las manifestaciones de las cosas que se ven. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza. La fortaleza a través del Espíritu. ¿Podrá algo ir en contra de la fortaleza del Espíritu que hay en nosotros, que había en el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo, como bien lo decía, lo manifestó a lo largo de su ministerio? El espíritu de fortaleza está en nosotros, porque eso sí lo puso el Señor en nuestros corazones, en nuestra vida. Y el espíritu de amor. El apóstol Pablo tenía el espíritu de amor. El Señor Jesús lo manifestó cuando lavó los pies de los discípulos. El Dios, el Señor, el Rey de Reyes, lavándole los pies a sus discípulos. ¿Y qué dijo? Así como yo hago, tienen que hacer ustedes, entre ustedes. La iglesia, lavándose los pies, figuradamente, como lo dice acá. Ese es el espíritu de amor
que el Señor puso en cada uno de nuestros corazones, porque está el espíritu de fortaleza, el de amor, y también está el espíritu de templanza. El espíritu de templanza, una mente calma, qué lejos que estoy de esto. Un hablar cauteloso, un proceder cauteloso, un proceder templado. Y esto es lo que el Señor quiere, que se manifieste en los hijos de Dios, que se manifieste en mí. Y no olvidar nunca, jamás, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. No temamos, hermano. Si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra de nosotros? No hay nada que nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. ¿Hemos de tener temor? El Señor ya viene. Pronto viene, dice lo que cantamos tantas veces, ¿no? Y lo manifiesta su venida. Entonces, lo que le dijo a Timoteo el apóstol Pablo, me lo dijo a mí estos días, y nos lo dice a todos en esta noche. Vayamos a la cruz, clamemos para que se manifiesten los dones de cada uno, el don que tenemos todos de predicar el Evangelio, de manifestar el Espíritu Santo que está en cada uno de nuestros corazones, para que la gracia del Señor crezca y sea enaltecida en nuestras vidas, y así sea como algo que vaya fluyendo y siendo. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que estemos permanentemente pensando en esto. No nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza. Que el Señor nos bendiga. Vamos a pasar unos momentos de oración. Recordemos los motivos de oración que tenemos escritos en el icono de la iglesia, son unos cuantos. No olvidemos nunca de agradecer por las oraciones contestadas, porque son una prueba de su amor permanente. Y no sé si hay alguien que quiere manifestar alguna necesidad de oración que no conozcamos, o que quiera pedir oración por algún tema. Yo quiero pedir oración por Marina, que últimamente está bastante preocupada, pero ahora en un poquito de Marina, pide oración por Marina, porque está mal de los bronquios. Tengámosla en oración a nuestra hermana amada. Yo quería pedirle a los hermanos oración, sobre todo para que, como dice la palabra, hemos hecho espectáculo al mundo, para todos los que nos rodean, como familias, para que puedan ver todo lo, o sea, que todo lo que uno habla o ellos han escuchado no es palabra simple palabra, sino que es una experiencia que viene de nuestro Señor. Y sobre todo también para que esto redunde en lo que también lo que yo tengo en el corazón es también para que yo pueda volver, pueda ser tocado por otras cosas, que pueda también ver al Señor en estas cosas. Él ha escuchado, digamos, y decía, hace tanto que está pasando esto. Bueno, lo que tiene que ir como para todos entenderán. Entonces parece como un poco de bueno, pues si no le trae algún mundo para las cosas, ¿O un motivo de oración? ¿O alguna gratitud? Bien, oremos, hermano.